buenas y santas, como dice ahí Marcelo Maisonave en el chat. Muy buenas tardes a todos. Me tengo que acostumbrar a decir tardes ya. Lentamente nos vamos acostumbrando a este término que nunca queremos terminar de confirmar, pero que pronto seguramente podremos tener la definición. Esto tarda tanto como cualquier otra definición del mundo. Nos gusta mantener el suspenso, pero continuamos en esta tarde como fuimos el día martes, como estamos en el día de hoy y como estaremos el próximo martes ya con algún regreso de uno de nuestros columnistas estrellas como es Lucio Giuseppe, que nos encontraremos el próximo martes. Pero hoy aquí estamos intentando desatar una jornada que hoy a la mañana, cuando íbamos charlando ayer a la tarde de qué íbamos a hablar hoy, uno de nuestros planteos era, bueno, vamos a ver qué vamos a hablar. Pablo Hapkin hacía la apertura de sesiones en el consejo, había otras cosas, volvió el mate también, como verán. Tenemos hoy un invitado muy matero aquí en el piso en un rato, que toma mucho mate, de hecho tiene su mate preparado esperándolo. Lo corriste de cámara, pero era una situación para esperarlo en la cámara, mostrar la cámara del mate esperándolo, pero no lo vayas a poner, Carlita. Hola, ¿cómo estás? Olis. ¿Todo bien? Bien, ¿tú? Todo tranquilo. ¿Cómo anda la banda? Bien, aquí preocupado. La verdad que ayer hablábamos de un programa que podíamos hacer y me parece que hoy se ha trastocado un poco todo. Se ha cambiado todo. La coyuntura así lo demanda. La coyuntura lo demanda y quizás no es la coyuntura simplemente política de algún hecho que haya sucedido, algún anuncio, que quizás eso hasta nos daría tranquilidad. Te juro que si, mirá lo que voy a decir, pero si me decían, hoy a la mañana Caputo devaluó aún más la moneda y somos aún más pobres, diría, ¿hay algo más grave que eso? Y bueno, me parece que sí, que hoy nos hemos enterado de un hecho muy grave. Por eso ahora en un ratito también vamos a hablar con Santi Garat de Hijos, porque la agrupación justamente Hijos en su mesa nacional ha denunciado un hecho que ocurrió el 5 de marzo. No han decidido decir ni el lugar ni el nombre de la víctima para preservarla, pero ha denunciado un hecho muy grave a través de un comunicado en el cual cuentan que una militante de Hijos llegó a su casa, a su domicilio, ingresó a su casa y había 2 personas adentro, la maniataron. Ella pensó lo que todos pensaríamos en esa situación, que es que se trataba de un robo, porque sabemos que la inseguridad, por desgracia, es una problemática que tenemos en la Argentina. Y bueno, las entraderas o ese tipo de cosas son algo que sucede. Ante esto empezó todo el tiempo a decirle, bueno, llévense lo que quieran, tranquilos. Estaban armados ambos. 2 personas, eran 2 hombres. Y ahí recibió quizás el primer mensaje duro o complicado que le hizo entender que no estaba... Todo esto está relatado en una denuncia policial. Digo, también para quienes por ahí intentan dudar todo el tiempo. La crueldad de las redes sociales obviamente lleva a un lugar en el cual cualquiera puede decir cualquier cosa. Pero esto está hecho en una denuncia judicial, por eso salió el día de hoy y no salió cuando sucedió, porque desde la víctima y desde el accionar de la agrupación Hijos, bueno, ahora lo vamos a hablar mejor con Santi Garat, pero decidieron dar así el conocimiento después de avanzar primero en los trámites judiciales, que son los que por desgracia valen. No sé si por desgracia o son, pero por cómo está ordenada la sociedad, sí valen. Pero bueno, lo que relata justamente esta denuncia es que ingresaron, como les decía, 2 personas, se encontró con esto. Y ante la reacción de decirles, llévense lo que quieran, tranquilos, como un robo, le dijeron no, nosotros no venimos a robar, no somos chorros, eso fue el término. Sabemos que sos militante de derechos humanos, dejá de hablar, a nosotros nos mandaron a matarte. La torturaron durante un tiempo importante, la golpearon, estaban armados, la apuntaron, la amenazaban, revolvieron la casa. Y después de casi 1 hora de estar dentro del lugar, de golpearla, de abusar sexualmente de ella, tocándola, diciéndole barbaridades todo el tiempo, también con su militancia feminista, generando mucho terror, se estaban retirando, escribieron antes de retirarse del lugar la sigla BLLC, lo dije bien, sí, que ha sido popularmente conocida en este último tiempo como la forma de abreviar el grito del presidente de la Nación, Javier Milei, viva la libertad carajo, uno de sus lemas de campaña. Dejaron esto escrito en una pared y se retiraron.
Bueno, la víctima denunció, llamó a la policía, llegó la policía, llegaron también médicos para atenderla, obviamente. Luego regresó a su casa y empezó a revolver a ver qué era lo que le faltaba. De hecho, encontró esta firma, por decirlo de alguna manera, en una pared cuando regresó a su casa. Y lo único que le faltaba, en una casa en la cual nos relatan sus propios compañeros, que había muchas cosas de valor. No es que era una casa en la que había, joyas. Me estoy refiriendo a cosas de valor en el sentido televisor, computadoras, plata en efectivo. Bueno, muchas cosas que tienen que ver con cuestiones materiales. Y todo eso estaba intacto. No, nada de eso había sido tocado. Sino que lo único que se habían llevado del lugar era documentos de la agrupación Hijos. Obviamente lo primero que genera es terror. No hay otra palabra para describirlo. Yo no encuentro otra. Como primer punto. Como segundo punto, además del terror, no encuentro palabras para... Ay, perdón. Ojo que se rebotó. Estamos... A ver, un segundo. Perdón, mala mía. No pasa nada. Además, creo que algo que, además de terror, que me parece que es la palabra que mejor lo identifica, o con la que yo más puedo identificar esta situación, genera un nivel de violencia al cual creíamos que había sido terminado. Igual, hoy cuando, obviamente esto fue un tema de debate en cualquier grupo o en cualquier lugar donde discutamos esto, y uno de los planteos de algún... No lo vuelve a hacer, perdón. Estoy probando. Bueno, vamos, perdón, con un problema de ruido, ya lo vamos a solucionar. Uy, esto es cada vez peor. Ahí está, Ahí perdón, está. mala mía. No pasa nada. Si querías hacer un recorte de esto, Santi, perdón. No era él. Ante esta situación, decía el terror y además de la preocupación, decir, che, bueno, se cruzó un límite, charlándolo con diferentes amigos. Uno de los planteos fue, che, ¿qué límite se cruzó? Hace un año y meses le intentaron disparar en la cabeza a Cristina. También ese hecho, al no haberle volado los sesos por televisión a las 9 de la noche, parece que no pasó y que está todo bien y bueno, pero no la mataron. De hecho, hay que escuchar discursos miserables y de este lado, por decirlo de alguna manera, o del lado anti-Milei, que era bueno, pero si Cristina la mataban hubiese ganado la elección el peronismo. Hay que escuchar a algunos miserables que dicen, no, pero es un análisis electoral. Todo esto lo hablaba el comandante Lázaro Baster y traigo la cita de él, como decir esto. Bueno, casi escuchar a muchos miserables diciendo eso. Y creo también que los límites de la violencia política se van corriendo. De hecho, yo hablé de esto hace algunas semanas. No quiero ser autorreferencial ni mucho menos. Digo, hablé de esto hace algunas semanas diciendo que, bueno, hay un caldo de cultivo de violencia política todo el tiempo por parte del gobierno y que esa violencia política puede ser una reacción contra el gobierno, pero también es una reacción de los seguidores del gobierno. Los seguidores del gobierno o los militantes de la Libertad Avanza o seguidores que no tengan que ver con una militancia, sino que se sientan identificados en las ideas que lleva adelante Milei. Quizás en algunas sí, en algunas no, pero quienes son los más extremos y quienes están de acuerdo seguramente en las ideas menos liberales de Milei, que son estas, que son el negacionismo, que son la destrucción del otro simplemente por su pensamiento. Ante esa situación hay una se exacerba la violencia y empiezan a suceder estos hechos. Sería aún más grave si nos enteramos que este hecho está directamente digitado por alguna célula del gobierno nacional. Eso ya directamente estaríamos hablando de una gravedad institucional a niveles únicos en mucho tiempo. Ahí tenés la aceptación. ¿Qué es lo que no escuchas? ¿Cuál es tu problema, Carlos? No sé si va a salir bien en vivo, pero lo probamos. Lo vamos a probar. Vamos a tener a través de Vía Meet a Santiago Garat. Pero vos tenés que estar silenciada. Si vos estás silenciada no pasa nada. Se rebota porque vos no tendrías que estar reconectada, Carly, perdón. Okay. Es que me parece que es así. Mística TV y ahí está. Y ahí directamente conmigo. A ver si te escucha. No sé si del otro lado, me parece que tenés que liberarme el micrófono a mí.
Ahí estamos. Santiago, ¿me escuchás del otro lado? A ver, nosotros. Dame un segundito, Santi. Está Santiago Barat ya conectado con nosotros para hablar de este hecho aberrante que hemos escuchado en estos días, relatado por parte de la agrupación Hijos en un comunicado y hablado además en varios medios de comunicación. Y con una respuesta, mientras lo conectamos a Santi, para que se escuche, con una respuesta muy liviana por parte de Manuel Adorni, al cual le preguntaron hoy en sus ruedas de prensa habituales, y habló casi relativizando el hecho, una costumbre de la provocación constante de este gobierno, una provocación todo el tiempo que tenemos por parte del gobierno nacional, y un discurso violento a través de sus militantes que, como decía, para mí la violencia política, por desgracia, está cada vez más cerca, pero por desgracia exacerba a todos los grupos, y a los grupos más cercanos al gobierno los puede llevar a hacer actividades como las que vimos o como las que sentimos relatadas, por muchas que vimos en la calle, como sentimos, reitero, hace un poquito más de un año y medio o un año y medio el intento de magnicidio de Cristina. Pero bueno, Santi, ¿me escuchás ahora? A ver si te escuchamos. Yo lo escucho perfectamente. Él me escucha perfectamente, pero nosotros no. A ver, dame un segundito. Ya, Santi, lo solucionamos, ¿eh? Ahora creo. A ver, ahora, Santi. ¿Cómo andan? Ahora ¿Me sí. escuchan? Perfecto, Vamos. Santi. Muchas gracias. Gracias por atendernos, gracias por estar al otro lado. Lo llamamos hoy para hablar un poco de lo que había sucedido, de la situación. Bueno, preguntarte, Santi, primero, ¿cómo se enteraron ustedes y cómo se tomó la determinación de sacar el comunicado que conocimos todos hoy? Bueno, en realidad lo que se decidió en la Red Nacional Hijos es primero ser muy, muy cuidadosos, salir por eso con un comunicado y tratar de evitar que se hable de otras cuestiones o que se confunda. Por eso también se decidió preservar la identidad de la compañera. No se resolvió no dar a conocer el nombre y tampoco la regional. Lamentablemente un medio grande hoy temprano puso que la compañera era de Hijos Rosario y eso generó mucha confusión, más allá de que lo corrigieron rápidamente. Los teléfonos nuestros fue permanentemente de compañeros, sobre todo de otros lados, preguntándonos, che, ¿quién es la compañera? ¿Cómo está? Lo primero que hay que decir es que no es una compañera de Rosario, y repito, no se va a dar a conocer la regional, pero no es de Rosario. Me parece que esto es importante porque realmente fue muy confuso y de verdad que a mí me han llamado y mandado mensajes de todos lados preguntando cómo está la compañera, hacerle llegar saludos y la verdad que no está el nombre de la compañera y no va a estar. Ayer, esto ocurrió el 5 de marzo y se hizo todo lo que corresponde con la denuncia en la justicia, en los lugares que correspondía, y la compañera está totalmente acompañada. Y después se empezó a filtrar por algunos lados, entonces se decidió que hoy a la mañana se iba a sacar el comunicado a través de todas las redes de todas las regionales, con un par de números de teléfonos para que sean ellos los interlocutores y no se presta la confusión. Por eso la verdad que mucho no podemos decir en ese sentido. Sí que la compañía está acompañada. A nosotros particularmente, sí, en Rosario nos hizo acordar rápidamente que lo vivimos en un momento en carne propia, en 2000, creo que fue 2003, no, un poco antes, 2003, bueno, la verdad que el año no me lo acuerdo bien, pero Eduardo Tonioli tenía un ciber que estaba muy de moda en ese momento, que se llamaba El Eternauta. Ya había tenido algunas amenazas porque estaba comenzando la causa conocida como la Quinta de Funes, que es donde había estado secuestrado su papá, y la más grave fue que le tiraron una granada de mano con un mensaje muy, muy claro, así que eso nos recordó también aquella amenaza, bueno, esto que nos tienen acostumbrados y que nosotros lo relacionamos rápidamente con, como bien vos decías en la introducción de la charla, al mensaje que se da desde arriba, ¿no? Yo vengo insistiendo con el derrame del odio. Tanto se habló de derrame, de lo económico, yo hablo del derrame de odio, porque si un presidente en lo discursivo habla despectivamente de los desaparecidos, se vuelve a instalar, que ya ocurrió en otras etapas, a poner en duda la cantidad de desaparecidos, y ni hablar la teoría de los demonios, y una vicepresidenta
va a visitar a genocidas que la justicia los encontró culpables de los delitos más aberrantes que se cometieron en la historia de nuestra patria. Está claro que otros sectores que vienen por debajo y que siempre pensaron eso, pero por supuesto no lo decían abiertamente, uno lo escuchaba, nosotros de chicos escuchábamos, con los militares estábamos mejor, o cuando alguien sabía que eras hijo desaparecido, alguno por ahí te tiraba algún mensaje, pero eran muy escasos. Esto que viene desde las más altas esferas del poder, por supuesto, habilita a que estos sectores se sientan envalentonados, lo vemos permanentemente en las redes sociales, con mucho odio, muchísimo odio para todo lo que tenga que ver con los derechos humanos, y bueno, está claro que esto tiene mucho que ver con eso, y el atentado a Cristina Fernández de Kirchner también. Santi, primero gracias de nuevo por estar del otro lado, y además te quiero preguntar, había una cuestión generacional, vos decías lo que le sucedió a Edu allá por 2003, pero después durante el proceso político del kirchnerismo hubo como una reivindicación de lo que significa los organismos de derechos humanos, el lugar que tuvieron, no me refiero a lo estatal, sino el lugar simbólico que tuvieron las organizaciones de derechos humanos durante el kirchnerismo. Quizás en ese momento se empezó a sentir la sensación de, bueno, se puede empezar a cerrar una etapa, que es una etapa oscura, después de lo que fue el indulto, además, en el cual ustedes tuvieron, además, su lugar de acción muy grande, cuando ustedes eran más jóvenes desde hijos, me refiero a visibilizar lo que sucedía. Y había quizás los más grandes, los que habían pasado durante la dictadura en Estados vivos, siempre nos decían esa situación de, che, hay que estar atentos, porque esto puede ser una primavera, puede ser un veranito, y quizás lo que sentíamos los nacidos en democracia o los que somos criados hijos de la democracia, decir, bueno, no es algo que como que nos parecía lejano. ¿Cuál era la sensación tuya en ese momento y qué sensación tenés ahora después de enterarte de este relato de tu compañera de hijos? No, está claro, siempre estuvimos muy atentos y sabiendo que más allá de las conquistas que se fueron dando, es algo que va a estar permanentemente en disputa porque siempre se escuchó lo otro, como yo decía hace un ratito, con menor o mayor intensidad, pero siempre estuvieron ahí agazapados. Me parece que esto que vos decías de esa etapa como una primavera, que realmente lo sentimos así, que comenzó con Néstor Kirchner bajando los cuadros y tomando como política de Estado la lucha por la memoria, por la verdad y la justicia, el inicio de los juicios, queda claro con aquella etapa histórica que siempre nos viene a la mente de Página 12, con Videla diciendo nuestra peor etapa fue con los Kirchner. Está claro que fue para nosotros algo que al principio era más un sueño, un objetivo allá lejano. Por eso las primeras acciones de hijos, por ejemplo, tenían que ver con los scratches, porque no se veía cercana la posibilidad de poder llevarlos a un juicio, a un proceso, para determinar su culpabilidad o no. Entonces, lo que se buscaba, aunque sea lo que se denominaba justicia social, bueno, no los podemos meter en cana, pero por lo menos que en el barrio sepan que el que vive en el cuarto C es un genocida, un torturador, un asesino, un violador, un ladrón de bebés. Entonces, las acciones iban por ese lado, ir a averiguar la dirección de los genocidas, ir al barrio una tarde en bicicleta, caminando, en algunos autos, con mucho color, con afiches que se pegaban en el barrio diciendo la dirección de los genocidas, y después, por supuesto, cuando llegó la posibilidad de llevarlos a juicio, para nosotros fue pero muy valioso, algo que queríamos, deseábamos y también luchábamos para que llegue. Hay un laburo atrás infernal de compañeros y compañeras que se pusieron al hombro, acá en Rosario por lo menos, todo lo que tenía que ver con los archivos, con la recopilación de testimonio, un laburo muy duro porque era leer, entrevistar, escuchar, grabar, después de grabar, leer, volver a leer testimonios de los sobrevivientes, desgarradores, y que además los conocía, porque era el papá de, o era el tío de. Entonces ahí hay un laburo infernal pero muy valioso de esos compañeros y compañeras, y por supuesto también de los abogados, de las abogadas que empezaron a hacer toda la previa para después, cuando llegue el momento, llegar con todo ese material, con todo lo probatorio y poder condenarlos. Lo de los sobrevivientes es lo que más hay que destacar siempre, porque
lograron determinar dónde habían estado, a pesar de que lo habían llevado en un auto encapuchado, en un baúl o con una bota pisándole la cabeza, y ellos reconocieron un badén, una vía, un río cerca o agua corriendo cerca, un aeropuerto porque pasaban los aviones, y después tener el coraje de tener que revivir, porque tener que ir a testimoniar o a reconocer un lugar, un centro clandestino, es volver a vivir todo ese infierno que ya habían padecido y del que habían podido salir con vida, y acordarse de nombres, por más que eran nombres que no correspondían, de los dos lados, y las voces, y acá había un baño, porque yo me acuerdo que bajaba una escalerita y a la derecha estaba el baño. Todo eso permitió que se pueda llevar a juicio, y que los tribunales son jueces, son 3 jueces distintos en cada causa que determinaron de manera contundente que habían cometido esos delitos, y se los condenó con todo el peso de la ley. Por eso lo que entendemos es que este gobierno no es negacionista. Hay que dejar de usar la palabra negacionista, porque ya no es negacionismo, sino que es directamente apología y reivindicación del terrorismo de Estado, y es lo que permite un escenario como este, propicio para que se hagan estas cosas, como lo que sufrió la compañera, o como cuando trataron de matar a Cristina Fernández de Kirchner. Santi, vos sos alguien de los medios, laburaste en medios mucho tiempo, además, laburás hasta el día de hoy. Preguntarte qué rol tuvieron para vos los medios de comunicación, tienen hoy en esta posibilidad del discurso de que se pueda decir cualquier cosa, de que se pueda relativizar un momento de la historia tan grande, y el lugar que le dieron, como vos bien decís que vos, a los apologistas, no a los negacionistas, en los medios de comunicación, cuando parecía algo, reitero, capaz que era una sensación mía de joven, pero yo sentía que parecía que era algo resuelto. Hace poco lo escuchaba a Coscu, el streamer que estuvo en Gelatina, y decía, ser facho está de moda ahora, y parece que es verdad. Y que cuando nosotros éramos chicos, ser facho daba vergüenza. Vos tenías en el colegio, era uno el que se le ocurría llegar a decir que con los militares estábamos mejor, o en mi generación. ¿Qué rol sentís que tuvieron los medios en todo esto? Trascendental, y lo siguen teniendo. Siempre fueron, por algo se lo conocía como el cuarto poder. Yo creo que están mucho más arriba que cuartos en esa tabla imaginaria. Es trascendental desde los medios, sobre todo en estos tiempos, ¿no? Cuando nosotros éramos chicos había 2 canales de televisión y 3 AM. Hoy tenés programas, canales que están las 24 horas de noticias. Lo mismo ocurre con el fútbol, sin ir más lejos. Hay una superinformación tremenda, y ni hablar con la irrupción de las redes sociales, que parece que hoy todo pasa por ahí. Esto que vos decís de los fachos, el fascismo está de moda, yo lo relaciono con las elecciones, ¿no? Cuando Macri estaba en campaña, por decirlo de alguna manera, todos sabíamos lo que pensaba de derechos humanos, pero se cuidaban de decirlo. Es como que o lo asesoraban de que eso era piantavotos. En la campaña de Milei quedó claro que eso no solo no era piantavotos, sino que sumaba un montón de votos, y hacía que muchos sectores que seguramente en algún momento se sintieron solos, o que no tenían a alguien en quien reflejarse, dijeron, esta es la nuestra, ¿no? Y se empezó a usar en lo discursivo la apología del terrorismo de Estado para atraer votos, y no para piantarlos. Por supuesto que los medios son... El otro día, cuando se conoció la muerte de Perdía, creo que fue Feynman que puso un montonero menos. Son cosas que hace años hubieran sido impensadas. Más allá que sabíamos lo que piensa lo que piensa aquel, pero no lo decían, o no lo ponían en la tapa de un diario, o no usaban determinadas palabras para titular, y hoy es realmente... está muy lejos de lo que uno entiende como periodismo desde el sentido profesional, ¿no? Cómo se eligen las palabras, cómo contar las cosas, y cómo ir hasta el hueso de determinadas cuestiones sin pensar, che, pero esto, como se dice ahora, nos van a cancelar. Al contrario, van por todo. ¿Qué sentís, o en tu análisis, por qué sentís que se ha llegado a esto? Sí, sin duda, estoy 100% de acuerdo con vos de que había sectores que se avergonzaban de decirlo, y que en un momento, con esta liberación de poder decir cualquier cosa, se empezaron a dar cuenta que no eran tan pocos como creían, creo yo. Siento que había un sector
muy facho de la Sí. Argentina, que se sentía solo y que en un momento, y las redes sociales creo que tuvieron mucho que ver, dejaron de sentirse solo y encima encontraron una representación política en Milei. Pero ¿por qué crees que la sociedad, que quizás, yo no creo que el 56% que votó a Milei crea que la dictadura estuvo bien como piensa Milei o como piensa Villarroel? ¿Por qué crees que hay sectores de la sociedad que eso dejó de indignarlos, por decirlo de alguna manera, o le empezó a parecer algo secundario? A mí me parece que pasan en todos los ámbitos y en todo lo que nos podamos imaginar. Esto que se empezó a denominar la grieta y de la que seguramente también, haciendo un poco de autocrítica, también uno contribuyó sin darse cuenta. De esto de sí o sí hay que estar de un lado, por supuesto que hay temas y del que estamos hablando, no hay manera de que haya una esquina en la que nos encontremos con personas que piensan así, que reivindican. Pero digo, pensándolo en el plano político, pasó a ser o estás acá o estás allá, pero no hay ni siquiera un punto en el que podamos charlar. El fútbol mismo, la locura que se está viviendo hoy en Rosario, este pibe que ahora salió un video diciendo soy de Central, a lo mejor para zafar una situación, a lo mejor porque quería quedar bien con una chica, no importa, pasa a ser cientos de miles de comentarios de este pibe, hay que echarlo ya, el más leve, Sí. algunos van mucho más a un extremo, lo que pasó con Ivana, con un piedrazo, digo, todo hoy se lleva a un extremo muy peligroso y muy violento, y las redes me parece que habilitan eso, ¿no? Esto del anonimato. La mayoría de las cuentas no tienen un nombre real, no tienen una. Ponés cualquier foto, te armás una cuenta y batís lo que se te ocurra, que no pasa nada. Eso también permite que la violencia circule con tanta liviandad, por decirlo de alguna manera. Incluso uno entra a las redes sociales, o nosotros cada que ponemos algo de derechos humanos, y sabés que te van a venir a batir cualquiera, y uno entra preparado para ni siquiera contestar, que también nos aleja de la posibilidad de debatir, que es lo que siempre tratamos de hacer cuando íbamos a hablar a los colegios o en algún acto, que alguien venga y diga, che, pero esto no era así, poder charlar. Acá es una cosa, pero que me voy a poner a hablar con X248 que tiene una foto de un surfer o de una guitarra eléctrica. Entonces también eso impide, por un lado, esto de debatir, de intercambiar ideas, de buscar, porque seguramente con muchas personas, no en ciertos temas, tenés un montón de cosas en común, pero se abren abismos, ya no es una grieta, sino que me parece que pasa en todo, no solo en derechos humanos, sino en la política, en el fútbol, hasta en la cultura. Ponés en Twitter, que es la peor de todas, a la vez uno termina entrando ahí siempre, o La en cloaca Facebook, que no preferida de te, todos. sí, que no te gusta Spinetta. Si una vez puse no me gusta Spinetta y fue 700 mensajes. ¿Cómo no La te verdad va es a que gustar Spinetta lo Spinetta, adoro, lo loco? admiro, lo amo, pero nunca me compré un disco ni lo fui a ver. Yo quería decir eso, nada más. Ahí Carla con lo de Spinetta No, se puso no. al toque en Me, hater. me, te, Eh, te soy hate. eh, Santi, Sí, gracias. Estamos hablando con lo Santiago re Barat. escucho a Spinetta y lo admiro muchísimo. Estamos hablando Pero con lo puse así para generar, porque uno también le gusta Le gusta la pica. generar un generar un poquito. poquito ahí de polémica. Estamos hablando con Santiago Barat, periodista y militante de Hijos, en marco de lo que sucedió con el comunicado que conocimos hoy, que sucedió el 5 de marzo, este violento hecho ante una compañera militante de Hijos a la cual le ingresaron a la casa. Bueno, ya relatamos el hecho. Santi, para irte liberando, preguntarte, en el marco, hoy es 20 de marzo, estamos a 4 días de la fecha más simbólica, sin duda, que han definido en algún momento los organismos de derechos humanos como el momento para recordar y para traer lo que ha sucedido en esos 8 años de oscuridad en la Argentina. Preguntarte, bueno, ¿cómo se preparan en un marco distinto? Que si bien después de lo que fue el 2x1 de Macri, ya durante el macrismo hubo como una ola de volver a eso. Yo recuerdo la marcha del 24 de marzo del 2016 como con mucha también carga emotiva como la que tiene Sí. esta. Preguntarte cómo se preparan a esta, donde sí, por primera vez ahora de verdad hay un apologismo a la dictadura, como desde la vuelta a la democracia parece no haber habido. Sí, como vos decís, está en todas las charlas, eso es lo primero que me sale decir. Siempre que llega marzo a todos se nos empiezan a mover un montón de cosas adentro, uno ya se va dando cuenta
a la noche, cuando estás solo, como la cabeza empieza a pensar, se te vienen los recuerdos, hablando de redes sociales, Facebook te empieza a recordar de la marcha de allá, o buscar fotos para poner, hay un montón de cuestiones ahí, pero generalmente en las charlas, en los encuentros previos, en el cumpleaños de, hablábamos, che, se viene la marcha, ¿quién va a llevar la bandera? Acá se hablan cosas muchísimo más profundas, incluso se llega a hablar que otros años no lo recuerdo, de, che, hay que designar compañeros que hagan una suerte de seguridad en las columnas. El año pasado pasó una tanqueta que atravesó la marcha, creo que veníamos por calle San Lorenzo, y ya fue una provocación muy grande. Pensar ahora que también es muy probable que busquen, como bien vos decías antes de conectarnos, que les encanta provocar. Hay una canción del Indio que dice lo que mejor te sale es provocar. A esta gente le encanta provocar, y seguramente vamos a tener que estar mucho más atentos que otros años a estas cuestiones, y cuidarnos entre nosotros. Y después también todo lo que atraviesa, porque por supuesto la marcha del 24 es muy política, siempre lo fue, por supuesto. Nuestros viejos hacían política y lo que querían era transformar la realidad, sobre todo de los que menos posibilidades tienen. Entonces también, y seguramente en los compañeros que están armando el documento final, que siempre hay que buscar un consenso y tratar de que nada quede afuera, van a estar muy latentes estas cuestiones, lo económico, lo laboral, el desastre que se está haciendo desde el gobierno nacional para con los barrios populares, los comedores sin alimentos. Se decidió marchar mucho más temprano que otros años. Se convoca a la plaza a las 2 y se empieza a marchar a las 3, porque hay que pensar que, hablando de fotos que uno busca, la mayoría que encontramos son de noche. Antes los actos terminaban de noche, incluso a veces había algún recital. Hoy eso es imposible, hoy hay que terminar y que los compañeros y compañeras lleguen a los barrios a las 7 de la tarde, porque por la inseguridad, por los colectivos y por un montón de cuestiones. Así que hay todo ese trasfondo detrás, más allá de, por supuesto, las banderas históricas que las vamos a seguir levantando siempre, de memoria, de verdad, de justicia, de los compañeros y las compañeras. Va a estar muy presente y muy contundente la coyuntura y el avance de las derechas. Bueno, Santi, agradecerte por estos minutos. El domingo nos encontraremos, obviamente, en las calles como siempre, desde este lugar. Hay cosas en las que nunca seremos tibios, y mucho menos con estos temas. Está claro lo que pensamos, pero además de pensarlo hay que decirlo y hay que expresarlo y hay que estar en los lugares donde hay que estar. Así que gracias por estar con nosotros y nos vemos el domingo. Un abrazo grande. Vale, gracias a ustedes, un abrazo grande para todos y todas, y Gracias, nos vemos el domingo en la plaza. Chau, chau. Adiós. Bueno, pasaba Santiago Garat, le agradecemos de verdad por haber estado del otro lado, una persona que siempre la hemos encontrado del lado de las causas justas, y que en el día de hoy nos parecía importante hablar con él, no solo porque es 20 de marzo, porque es el último por las ramas antes del domingo, que será la marcha del 24, sino por este comunicado que hemos conocido hoy de parte de Hijos, luego de lo que fue un hecho gravísimo que sucedió el 5 de marzo. Los compañeros de Hijos han decidido preservar el lugar donde esto sucedió para preservar a la víctima, pero obviamente desde nuestro lugar acompañaremos esa decisión y acompañamos desde el lugar que nos toca a los militantes de Hijos por tener que sufrir semejante situación. Vamos a acomodarnos. Carla, no cortamos, ¿eh? Yo sé que esto no te gusta, pero no cortamos. Lo hacemos así. Quieras. Que entre directamente. Porque siempre Adelante. me haces esto. Siempre